Mi nombre es Elena Zamora y tengo 64 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado San Nicolás de las Cruces, perdido entre los cerros polvorientos de Hidalgo, donde las historias viajan más rápido que el viento y los secretos se entierran hondo, como si el silencio pudiera protegernos de ellos. Siempre he sido una mujer de pocas palabras, enseñada a bajar la cabeza y aceptar que hay cosas de las que no se habla. Pero hay recuerdos que, aunque uno los empuje al rincón más oscuro de la memoria, terminan regresando, como sombras que no se pueden espantar. Recuerdo bien la tarde en que Benjamín, nuestro hijo adoptivo, llegó a casa. Tenía apenas 4 años, los ojos grandes y negros como la noche cerrada, y una tristeza que pesaba más que su pequeño cuerpo. Gregorio, mi marido, lo trajo diciendo que era hijo de una prima lejana que había muerto en un accidente. Nadie en el pueblo preguntó mucho. Aquí, las desgracias se entierran rápido y las versiones oficiales se aceptan con la naturalidad con que se recibe la lluvia. Pero desde la primera noche, supe que había algo en él que no terminaba de encajar. La primera vez que lo oí murmurar sobre el pozo fue en la vieja cocina, mientras jugaba con unas piedras. «Ahí está mi mamá», decía bajito, señalando hacia el fondo del patio, donde un pozo antiguo, tapiado con concreto y maleza, había estado desde antes que yo llegara a esta casa. Me estremecí, pero no dije nada. ¿Cómo podría? Gregorio siempre fue un hombre duro, de esos que piensan que las mujeres hablan demasiado y los niños deben callar más. Si le contaba, se enojaría, así que fingí no haber escuchado. Con el tiempo, Benjamín empezó a dibujar cosas que no entendía, figuras con caras borrosas, bocas tachadas, ojos tristes. En algunos papeles aparecía una mujer de cabello largo, siempre sin boca, siempre al lado de un círculo oscuro. Una tarde, recogiendo su ropa, encontré uno de esos dibujos debajo de su almohada. Me estremecí al ver que junto a la mujer sin boca había un nombre escrito con torpeza: Rosa María. Ese nombre me heló la sangre, aunque en ese momento no recordaba bien por qué. No se lo conté a Gregorio. Hubo un tiempo en que yo también hablaba, preguntaba, opinaba, hasta que entendí que era mejor no hacerlo. Pero a veces, en las noches, cuando el viento arrastraba los lamentos de los coyotes y todo el pueblo dormía, me levantaba a mirar por la ventana, hacia ese pozo tapiado. Y aunque la lógica me decía que no había nada ahí, una parte de mí sentía que el niño no mentía, que los niños, en su inocencia, a veces ven cosas que los adultos decidimos ignorar para no destruirnos. Pasaron los años y el tema del pozo se volvió un susurro en nuestra casa. Benjamín, ya con 8 años, seguía diciendo que su mamá estaba ahí, pero cada vez con menos frecuencia. Gregorio le gritaba que dejara de inventar tonterías y yo guardaba los dibujos en una caja debajo de mi cama, como si eso bastara para mantener los recuerdos lejos. Pero sabía que algún día todo eso que habíamos callado volvería a buscarme, porque en San Nicolás de las Cruces, tarde o temprano, los muertos reclaman su lugar. Una tarde de agosto, mientras ordenaba un baúl viejo en el desván, encontré una fotografía que no recordaba haber visto antes. En ella, una mujer joven, morena y embarazada, sonreía abrazada a Gregorio. Detrás de ellos, claramente visible, estaba nuestro patio y el pozo, aún abierto. En el reverso, con una caligrafía deslavada, apenas se alcanzaba a leer: Rosa María Quiñones, 1999. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Ese nombre otra vez, esa imagen, ese pozo. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi delantal y bajé temblando. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. Héctor, un vecino y amigo de mi infancia, siempre había dicho que en esa casa pasaban cosas raras desde antes que yo llegara. Tal vez, pensé, podría hablar con él. Pero el miedo me paralizaba. Gregorio era un hombre de carácter impredecible, y aunque ya no era tan fuerte como antes, sus palabras seguían pesando como losas. ¿Y si se enteraba que estaba hurgando en el pasado?
Esa noche, me senté al borde de la cama mientras Gregorio dormía y observé la fotografía bajo la tenue luz de la lámpara. El rostro de Rosa María tenía una dulzura inquietante, como si me estuviera pidiendo algo. Recordé entonces un rumor de hace 20 años, sobre una muchacha embarazada que desapareció sin dejar rastro. Nadie buscó mucho. En los pueblos, así es. Los nombres se olvidan y las tragedias se aceptan como parte del paisaje. Pero ahora entendía que había algo más. Decidí que al día siguiente buscaría a Héctor. No podía seguir viviendo con esa culpa silenciosa. Benjamín merecía saber la verdad. Y Rosa María, donde quiera que estuviera, merecía justicia. Porque hay historias que se pueden enterrar bajo tierra, pero jamás bajo la conciencia. Y la mía, esa noche, pesaba más que nunca. Amaneció con un cielo gris, de esos que anuncian tormenta antes de tiempo. Me vestí sin hacer ruido, guardé la fotografía en el bolsillo y salí de casa sin despertar a Gregorio ni a Benjamín. Caminé las calles polvorientas de San Nicolás, de las Cruces, sintiendo que cada piedra recordaba mi nombre. El pueblo tiene memoria, aunque sus gentes pretendan olvidarlo todo. Llegué a la vieja carnicería de Héctor Montiel, un hombre de rostro ajado y mirada buena, que había sido mi amigo de juegos en la infancia y testigo mudo de los años más oscuros de mi vida. Héctor me recibió con un gesto serio, como si supiera que no venía por carne ni por charla ligera. Cerró la puerta, bajó las cortinas y me ofreció un café ralo que acepté más por educación que por ganas. Cuando le mostré la fotografía, su rostro cambió. La sostuvo con manos temblorosas y sus labios se movieron como si rezara. «Dios santo, Rosa María», murmuró. Le pedí que me dijera todo lo que recordaba, porque yo apenas tenía fragmentos, retazos de conversaciones sueltas y miradas evitadas. Necesitaba entender por qué ese nombre y ese rostro seguían rondando mi casa. Me contó que Rosa María Quiñones había llegado al pueblo siendo casi una niña, escapando de una familia que la maltrataba en un rancho al sur, que trabajó como ayudanta en la fonda de Doña Cata y que, al poco tiempo, todos empezaron a notar su embarazo. Nadie decía nada, pero las miradas la seguían. Según Héctor, algunos decían que Gregorio la protegía demasiado, que la visitaba por las noches, que había jurado sacarla de ese pueblo y darle una vida mejor. Pero una madrugada, sin previo aviso, Rosa María desapareció, y con ella todo rastro de su historia. Me quedé helada. No quería creerlo, pero cada palabra de Héctor encajaba como una pieza vieja en un rompecabezas que siempre había estado frente a mí. Le pregunté si alguien había buscado, si la policía del pueblo o algún familiar se había presentado. Me respondió que no, que Gregorio, con su carácter temido y sus influencias en la alcaldía, se encargó de acallar los rumores, que incluso mandó a tapiar el pozo una semana después de la desaparición, alegando que era peligroso para los niños del barrio. Nadie preguntó, nadie protestó. Le mostré también los dibujos de Benjamín, los que había guardado todos esos años en la caja bajo mi cama. Héctor los miró con un nudo en la garganta. «Ese niño sabe», dijo con voz baja, «y si sabe, es porque alguien o algo se lo ha contado». Me estremecí al pensar que tal vez las paredes viejas, el viento o los susurros de la tierra misma le habían hablado, porque en San Nicolás dicen que los muertos se comunican como pueden y que los niños, con su inocencia intacta, son los únicos capaces de escucharlos. Héctor propuso hablar con Marco Reyes, un antiguo policía del pueblo que, según decía, había guardado registros y documentos de viejos casos olvidados. Si había algún acta, denuncia o irregularidad, él podría ayudarnos. Dudé. Cada paso que dábamos acercaba más la verdad, y con ella, el peligro de que Gregorio descubriera lo que estábamos haciendo. Pero había llegado tan lejos que no podía retroceder. Miré a Héctor a los ojos y le dije que sí, que buscaríamos a Marco esa misma tarde. De regreso a casa, el viento había cambiado.
Un aire denso y tibio, cargado de presagios, rondaba las calles. Benjamín jugaba en el patio con un trompo viejo. Cuando me vio, corrió hacia mí y, sin decir palabra, me entregó un dibujo nuevo. En él, el pozo aparecía otra vez, pero esta vez había una figura de mujer saliendo de él, los brazos extendidos hacia el cielo, y en la esquina inferior, un niño tomaba su mano. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Le pregunté quién era la mujer, y él respondió sin dudar: «Es mi mamá. Ya quiere salir». Guardé el dibujo en mi delantal y lo abracé. Gregorio llegó poco después, de mal humor, preguntando por la comida. Actué como siempre, sumisa y silenciosa, pero por dentro, la tormenta ya había empezado. Esa noche no pude dormir. Cada chirrido, cada soplo de viento me parecía un lamento. Me levanté varias veces a mirar el pozo desde la ventana, y juro que, bajo la luz mortecina de la luna, vi la silueta de una mujer de cabello largo junto al pozo. Cerré las cortinas y recé por primera vez en años. Al amanecer, Héctor vino a buscarme. Había hablado con Marco. Nos recibiría en su vieja casa a las afueras del pueblo. Me persigné, besé a Benjamín en la frente, y con el corazón apretado, salí al encuentro de una verdad que había esperado demasiado tiempo bajo tierra. La casa de Marco Reyes quedaba en las afueras del pueblo, casi al borde del cerro, donde la maleza cubre los caminos y las casas parecen abandonadas. Había sido policía durante 30 años, y aunque ahora era un viejo encorvado, su mirada seguía siendo aguda, de esas que desnudan el alma con solo cruzarlas. Héctor y yo llegamos poco antes del mediodía, con el aire caliente pegándose en la piel como una advertencia. Toqué la puerta de madera, y al poco rato, una voz cansada nos invitó a pasar. Adentro, la casa olía a humedad y papeles viejos. Marco nos llevó a una habitación donde guardaba cajas de archivos, carpetas descoloridas y fotografías en blanco y negro. «Aquí está todo lo que la gente quiso olvidar», dijo, señalando los estantes. Le expliqué lo de Rosa María. Le mostré la fotografía y, al verla, supe por la forma en que su expresión se endureció que conocía esa historia. «Yo sabía que tarde o temprano esto volvería», murmuró mientras buscaba en una caja etiquetada como «Desaparecidas». 1909. Encontró una carpeta polvorienta con el nombre de Rosa María Quiñones. Apenas 2 hojas, un acta de nacimiento, una ficha de la fonda donde trabajaba y una breve nota de desaparición firmada por doña Cata, la dueña del lugar. Lo extraño era que, según los sellos, el expediente había sido cerrado sin investigación formal, bajo orden de Gregorio Zamora, mi propio marido, en su calidad de regidor del ayuntamiento en ese entonces. Sentí que se me aflojaban las piernas. Lo había sospechado, pero verlo escrito era otra cosa. Marco dijo que había una cosa más. Un objeto que había guardado por años, porque algo en su conciencia no le permitió deshacerse de él. Abrió un cajón oxidado y sacó un relicario dorado, con una fotografía diminuta en su interior. Era Rosa María, sonriente y abrazada a un bebé de mejillas redondas. Esto lo encontraron cerca del pozo, el día que lo tapiaron. Gregorio dijo que no era de nadie y ordenó que se tirara, pero yo no pude. Me lo entregó, y en ese instante sentí un escalofrío recorriéndome de arriba abajo. Era una prueba, una memoria viva. Decidimos que esa misma tarde buscaríamos la forma de obtener un permiso para abrir el pozo, aunque sabíamos que no sería fácil. Gregorio tenía amigos en la alcaldía, y cualquier intento de remover ese concreto levantaría sospechas. Marco se ofreció a hablar con un par de contactos en la ciudad, pero nos advirtió que debía hacerse rápido y en silencio. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo. Acordamos no decirle a nadie, ni siquiera a Benjamín, hasta tenerlo todo listo, pero los secretos no saben quedarse quietos. Al regresar a casa, algo había cambiado. Gregorio me miró de una forma distinta, como quien intuye que lo están traicionando.
En la mesa apenas habló y sus manos golpeaban el mantel con impaciencia. ¿Dónde andabas?, preguntó con su voz ronca, esa que siempre usaba cuando se avecinaba la tormenta. Le mentí. Dije que fui a la iglesia a rezar por Benjamín. Él me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal, y supe que no me creía. Esa noche, la casa se llenó de un silencio espeso, roto solo por el canto de los grillos. Benjamín se acercó antes de dormir. Traía otro dibujo. Esta vez, el pozo aparecía abierto y una figura masculina de sombrero caía dentro, mientras la mujer sin boca sonreía desde la superficie. Le pregunté quién era el hombre, y él, muy serio, dijo: «Es él, ya lo sabe todo». Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién se lo había dicho? Lo abracé fuerte, temiendo que el horror se desatara antes de tiempo, porque en mi corazón presentí que Gregorio, de algún modo, ya estaba al tanto. A la medianoche, escuché pasos en el patio. Me levanté en puntillas y desde la ventana vi a Gregorio junto al pozo, bebiendo de una botella y mirando el concreto como si le hablara. Le oí murmurar: «Maldita sea, Rosa, nunca me vas a dejar en paz». Lo vi lanzar la botella contra el muro y sentarse en el suelo, la cabeza entre las manos. En ese momento supe que no había marcha atrás. Lo que estaba enterrado allí, tarde o temprano saldría a la luz, y cuando lo hiciera, nadie en San Nicolás de las Cruces volvería a dormir tranquilo. Al amanecer, corrí a casa de Héctor. Le conté lo que había visto y le pedí que aceleráramos todo. Él ya había hablado con uno de los ingenieros de obra de la alcaldía, un tal Julián Camargo, que aceptó ayudarnos a cambio de que su nombre no apareciera en nada. Esa noche, a medianoche abriríamos el pozo, y fuera lo que fuera que encontráramos, cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche cayó como un manto espeso sobre San Nicolás de las Cruces. El aire olía a tierra mojada aunque no había llovido, y una neblina baja comenzó a arrastrarse entre las casas. A las 11:30, salí de casa con el corazón golpeándome, en el pecho. Gregorio dormía, o al menos eso creí. Dejé a Benjamín con doña Eulalia, una vecina vieja y sorda que jamás hacía preguntas. Llevaba conmigo la fotografía, el relicario y los dibujos, como si fueran un escudo contra todo lo que pudiera salir esa noche del fondo de la tierra. En el patio trasero, Héctor, Marco y Julián Camargo ya esperaban. La luz tenue de una lámpara de gas daba a sus rostros una expresión fantasmal. Julián traía consigo una barreta y una herramienta eléctrica vieja para romper concreto. «Si alguien pregunta, diremos que es por una fuga de agua», murmuró, aunque todos sabíamos que nadie iba a preguntar. En los pueblos como este, la gente teme más a los muertos que a los vivos. Nos persignamos y Héctor me dio una palmada en el hombro. «Ya no hay vuelta atrás, Elena». Cuando Julián hizo el primer golpe sobre el concreto, un sonido hueco y profundo se alzó en el aire, como un lamento contenido por años. A cada golpe, el eco parecía replicarse desde el interior del pozo, como si algo allá abajo respondiera. El sudor me corría por la espalda aunque el aire estaba frío. Marco vigilaba nervioso hacia la casa, por temor a que Gregorio despertara. Nadie hablaba. Solo los golpes de la herramienta y el gemido grave que parecía salir de las entrañas de la tierra. Cuando por fin se abrió una grieta, un olor fétido escapó de inmediato, mezcla de humedad, tierra vieja y algo más. Algo que olía a ausencia de años. Julián se detuvo y nos miró pálido. «Ahí hay algo», dijo, su voz apenas un susurro. Héctor se agachó con una linterna y alumbró hacia el interior. No vimos nada al principio, solo un vacío oscuro, que parecía tragarse la luz. Hasta que, de pronto, una figura blanca cruzó fugaz frente al haz de luz. Me llevé la mano al pecho, y Marco soltó un juramento. Un viento helado salió de repente del pozo, y la lámpara parpadeó. Todos retrocedimos, instintivamente. Entonces, sin aviso, Gregorio apareció en el umbral del patio,
su silueta recortada contra la tenue luz de la cocina. Traía en la mano una vieja escopeta. «¿Qué carajos están haciendo?», gritó con una furia que me devolvió 20 años atrás, a esos días en que su voz podía partirme en dos. Nos apuntó uno a uno, la respiración agitada, la cara enrojecida. «Cierren eso ahora mismo, o los mando con ella». Héctor dio un paso al frente. «Basta, Gregorio, ya no puedes ocultarlo más». Gregorio temblaba, pero no bajaba el arma. En su rostro había una mezcla de terror y desesperación. Entonces, antes de que pudiera apretar el gatillo, Benjamín apareció detrás de él, descalzo, con los ojos abiertos como lunas negras. Nadie lo había visto salir. Se acercó sin miedo a su padre adoptivo y le dijo con una voz que no era del todo suya: «Ella ya viene y tú no puedes detenerla». Gregorio palideció, dejó caer la escopeta y cayó de rodillas, murmurando algo incomprensible. El viento volvió a soplar, más fuerte, agitando los árboles. Del interior del pozo se escuchó un susurro, apenas audible pero real. Era un nombre: «Benjamín». El niño sonrió. «Te escucho, mamá», respondió, y al hacerlo, la grieta en el concreto terminó de abrirse. Todos retrocedimos mientras la tierra parecía respirar. Aquella medianoche, comprendí que había fuerzas que ningún hombre puede enterrar para siempre. La lámpara se apagó de golpe. Un frío intenso nos envolvió, y por un instante, en la oscuridad, juré ver la silueta de una mujer de cabello largo, los ojos tristes y la boca cerrada, pero sonriendo con la ternura de quien por fin ha sido escuchada. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Apenas se escuchaban nuestras respiraciones agitadas y el murmullo del viento que seguía colándose entre las ramas. Nadie se atrevía a moverse. Gregorio seguía de rodillas, como un animal vencido, balbuceando cosas que no alcanzábamos a entender. Benjamín, en cambio, se mantenía erguido, con esa extraña calma que solo tienen los niños cuando ya conocen lo peor. Héctor fue el primero en recuperar el aliento. «Hay que terminar esto», dijo con la voz rasposa. Julián se acercó al borde del pozo, armado con la linterna. La grieta abierta dejaba ver una oquedad amplia, como si el tiempo hubiera agrandado la cavidad bajo tierra. Alumbró hacia abajo y su rostro se tornó gris. «Santo Dios», alcanzó a murmurar antes de apartarse. Me acerqué, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Miré hacia adentro, y allí, entre la humedad y la tierra removida, estaba lo que había temido durante años: un esqueleto, envuelto en jirones de tela, con los cabellos aún pegados al cráneo. Pero había algo más. Entre las manos huesudas, apretado contra el pecho, un pequeño relicario idéntico al que Marco me había dado horas antes. Solo que este estaba abierto. Dentro, una diminuta fotografía mostraba a Benjamín de bebé. Reconocí esa cara. Era él. No había error. Sentí las piernas fallarme y me agarré al borde del pozo. «Es mi hijo», susurré, comprendiendo de golpe que la historia que me habían contado sobre su adopción era una mentira aún más monstruosa de lo que había imaginado. Gregorio, al escuchar mis palabras, levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas. «Era mío», gimió. «Pero ella quiso llevárselo, quiso quitármelo. Y no lo iba a permitir. Nadie me lo iba a quitar». Las piezas terminaron de encajar en mi mente. Gregorio no había recogido a Benjamín por piedad ni por deber. Familiar. Lo había arrancado de los brazos moribundos de su madre, ocultado su existencia y fabricado una historia para tapar su crimen. Había asesinado a Rosa María y robado a su propio hijo. El horror de aquella revelación nos dejó sin palabras. Benjamín, sin embargo, parecía saberlo desde siempre. Se arrodilló junto al pozo y con una ternura devastadora susurró: «Te encontré, mamá. Ya no estás sola». Entonces, el viento se detuvo, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Una brisa tibia nos envolvió, y por un instante,
Juré sentir el roce de unos dedos invisibles sobre mi rostro. Una paz antigua descendió sobre nosotros. Marco se aclaró la garganta. Hay que llamar a las autoridades. Esto no se puede ocultar más. Nadie se opuso. Gregorio se dejó esposar sin resistirse, repitiendo una y otra vez que solo quería a su hijo. Nadie habló en el camino al destacamento. El alba comenzaba a romper, y los primeros pájaros ensayaban su canto. Pero San Nicolás de las Cruces ya no era el mismo. Ese día, el pueblo que había guardado silencio durante 20 años, por fin iba a escuchar la historia de Rosa María Quiñones. Dejamos a Benjamín con doña Eulalia. El niño se aferró a mí antes de irme. ¿Ya se va a quedar conmigo?, preguntó. Lo abracé tan fuerte como pude y le prometí que nunca más volvería a estar solo. Le di el relicario que Marco había guardado tantos años. Tu madre te protegió desde donde pudo. Ahora lo haré yo. Y aunque el dolor seguía, ahí había en sus ojos una luz que no había visto antes. El inicio de algo nuevo, limpio, honesto. Cuando regresé al patio, el pozo seguía abierto, pero el aire era distinto. Las presencias que habían rondado esa casa por décadas se habían ido. El silencio ya no pesaba. La tierra había devuelto lo que se le ocultó, y la justicia, aunque tardía, había encontrado su camino. En el suelo, junto al pozo, una flor blanca había brotado entre la tierra removida. Supe, sin necesidad de palabras, que Rosa María había encontrado su descanso. El juicio de Gregorio Zamora fue el acontecimiento más grande que San Nicolás de las Cruces había visto en décadas. Vinieron reporteros de la capital, se llenaron las calles de patrullas y los vecinos, que antes preferían callar, ahora cuchicheaban sin parar. El nombre de Rosa María Quiñones volvió a pronunciarse en voz alta, liberado por fin del miedo y el olvido. Yo, con el corazón deshecho y la culpa de los años encima, declaré todo lo que sabía. No había forma de justificar mi silencio, pero al menos podía romperlo. Marco Reyes presentó las pruebas, el relicario, la fotografía, los registros manipulados y los testimonios que otros, animados por el escándalo, se atrevieron a dar. Doña Cata, vieja y encorvada, confesó entre sollozos que había visto a Gregorio llevándose a Rosa María la noche en que desapareció, pero nunca dijo nada por miedo. El propio Julián Camargo admitió haber ayudado a sellar el pozo, creyendo que ocultaba un aborto clandestino. La verdad, como una marea, arrastró a todos. Benjamín fue llevado a declarar, y aunque era apenas un niño, su serenidad conmovió al tribunal. Contó sus sueños, los susurros junto al pozo, los dibujos que hacía sin entender del todo por qué. Cuando mostró su último dibujo, en el que su madre sonreía abrazándolo bajo un cielo azul, hasta el juez apartó la mirada, con los ojos vidriosos. Nadie podía ya negar lo que había sucedido. Los huesos bajo tierra, los papeles olvidados y el dolor latente habían hablado con fuerza. El juez dictó sentencia. Gregorio Zamora pasaría el resto de sus días en prisión. Su nombre quedó manchado para siempre, y su casa, la que había levantado con orgullo y dominio, fue abandonada. Algunos decían que por las noches aún se escuchaban lamentos en el patio, aunque otros aseguraban que, desde la exhumación, todo estaba en calma. A nadie le sorprendió cuando, meses después, Gregorio murió en su celda, según el médico, de un infarto. Murió solo, como había condenado a Rosa María. A Rosa María Quiñones le dieron un entierro digno. Los vecinos, avergonzados, acudieron en masa al cementerio. Le llevaban flores y pedían perdón en silencio. Benjamín colocó el relicario sobre su tumba y recitó las palabras que me hizo prometerle. Nunca más vas a estar sola. Te encontré. Yo me arrodillé junto a él, y con lágrimas viejas pero sinceras, le pedí perdón a esa mujer a quien le había fallado por miedo. Sentí que por primera vez, el aire en el cementerio olía a limpio. Con el tiempo, San Nicolás de las Cruces quiso redimirse.
Se construyó una pequeña biblioteca infantil en el centro del pueblo, y a propuesta de Héctor, le pusieron Sala Rosa María Quiñones. En una placa de bronce se leía: en memoria de quienes no deben ser olvidadas. Benjamín creció fuerte, callado y noble. Jamás dejó de visitar la tumba de su madre, y con los años, se convirtió en maestro de los niños del pueblo, enseñándoles a hablar, a no callar, a no tener miedo. Yo me quedé en el pueblo. No podía huir de mi pasado, pero aprendí a vivir con él. Planté flores junto al viejo pozo, que quedó como un memorial. En las tardes, me siento en la banca bajo el árbol de nísperos y escucho a los niños correr, gritar y reír. A veces, cuando el viento sopla desde el cerro, creo oír una voz dulce llamando a Benjamín. Pero ya no me asusta. Sé que Rosa María descansa, y que, aunque tarde, le devolvimos su nombre, su historia y su lugar. Así terminó una historia que había dormido bajo tierra 20 años. Una historia de miedo, de cobardía, pero también de justicia y de amor, porque al final fue ese lazo de madre e hijo el que venció al silencio. San Nicolás de las Cruces, 20 años después. Hoy el pueblo ya no es el mismo. Las calles de tierra fueron asfaltadas, los cables de luz se esconden bajo tierra, y en la Plaza Nueva, los niños juegan sin miedo. Pero hay cosas que se mantienen, como los murmullos al atardecer y los suspiros de los ancianos que aún recuerdan. Yo, Elena Zamora, tengo ahora 84 años y mis manos tiemblan al escribir, pero mi memoria sigue intacta. Benjamín es un hombre hecho y derecho. Se casó con una muchacha buena llamada Luz Helena y tienen una niña de cabello oscuro y sonrisa idéntica a la de su abuela, a la que orgullosamente le pusieron Rosa María. Cada año, en el aniversario de aquella noche, toda la familia se reúne junto al viejo pozo, ahora convertido en un pequeño jardín con flores blancas, y dejamos un relicario nuevo, con una fotografía de los tres. Decimos unas palabras, no de dolor, sino de agradecimiento. La Biblioteca Rosa María Quiñones se ha convertido en el corazón del pueblo. Los niños leen cuentos, pintan y aprenden que su voz vale, que sus historias merecen ser contadas. Nadie vuelve a decir que hay cosas que deben enterrarse, porque aprendimos, a costa de mucho, que los secretos matan y que la memoria salva. A veces, cuando el viento sopla desde los cerros y las hojas del níspero junto al pozo se agitan, siento que Rosa María está ahí, cuidando a los suyos, no como un fantasma, sino como una madre presente. La culpa dejó de pesar hace años, pero el amor quedó. Es curioso cómo el tiempo acomoda las cosas, cómo a veces la justicia tarda, pero llega. Si algo deseo al cerrar estas páginas, es que nadie, en ningún pueblo ni casa, vuelva a callar lo que duele. Que se nombren a las Rosa María de todos los rincones. Que ninguna historia quede sin contarse, porque mientras se diga su nombre, ellas siguen vivas. Elena Zamora, San Nicolás de las Cruces, 2045. Dedicatoria final a todas las voces silenciadas, a las madres que esperan, a los niños que buscan y a los pueblos que aprenden a escuchar. Que el nombre de Rosa María Quiñones sea recordado no solo en las lápidas ni en los archivos polvorientos, sino en cada relato contado junto al fuego, en cada niño que pregunta sin miedo y en cada mujer que decide no callar, porque mientras se diga su nombre, nunca morirá del todo.